Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy voy a centrarme un poco en el análisis de la situación de algunas de las commodities porque sigo pensando que hay opciones de hacer rotaciones dentro del bloque. ¿Por qué es importante hacer esas rotaciones? Bueno, básicamente porque el movimiento en el CCI está muy avanzado. Aquí podéis ver el gráfico a cierre de ayer del índice continuo de commodities CCI y como veis finalmente ha pasado que hemos tenido una última extensión hacia arriba, en parte provocada por el movimiento fuerte del crudo hasta la parte alta de la formación triangular y también la última extensión del oro como mercado refugio a la situación de inestabilidad que estamos viviendo. Lo cierto es que ahora mismo estamos ya en objetivo completamente dentro de la zona 555-560, testeando una primera zona importante de resistencia, que es la que viene de todo este proceso de aquí que voy a marcar. Es decir, no es solamente un tema de los máximos que surgen aquí, sino que la zona pivote, a ver si la puedo arrastrar y lo veis, está comprendida por una serie de máximos y mínimos que vienen desde hace tiempo. Toda esta área de aquí. Por tanto, aquí tenemos una zona de resistencia estructural, un objetivo cumplido de una formación de vuelta, un movimiento muy vertical y potencialmente, porque hasta que no quiebre el índice no tendremos la señal definitiva, la aparición de las primeras divergencias bajistas en una zona extrema de sobrecompra. Por tanto, una cosa es tener en mente, como tengo yo la idea, de que probablemente ataquemos el nivel de 600 a lo largo de las próximas semanas o meses, y otra cosa es que aquí no se pueda producir una corrección de cierto calado. Mi idea en mente es que la corrección venga a representar entre un 33 y un 50% del movimiento previo. Por tanto, cabe la posibilidad de que tengamos un movimiento de este estilo antes de tener continuidad al alza. Ya veremos si ocurre o no, pero esta es una idea potencial que hay que barajar dada la situación tal y como está en este momento. Ahora bien, ¿cómo trasladamos eso al posicionamiento? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer básicamente es buscar trades selectivos. Ya no podemos estar persiguiendo el bloque de commodities de manera agregada, donde prácticamente todas las ideas aparentemente es fácil que salgan bien. Ahora hay que ser mucho más selectivo. La posición del oro, bueno, pues ya ha dado opciones de salirse. De hecho, hemos alcanzado la zona objetivo. Como veis aquí, cuando lanzábamos las proyecciones de la estructura de vuelta, prácticamente estábamos hablando de estos recorridos y se han cumplido, como podéis ver aquí, casi en su totalidad. ¿Por qué digo casi? Porque, como bien sabéis, llevo mucho tiempo mencionando que estirar más allá de la zona 55-60 tiene mucho riesgo por la aparición de esta directriz bajista de largo plazo y esta resistencia. Por tanto, el ataque a 50 y tantos que ha hecho creo que era más que suficiente para haber aprovechado y haber salido de la posición. ¿Por qué? Además han surgido a lo largo de los últimos techos divergencias muy claras a nivel de RSI, las tenemos entre este punto y este, las tenemos entre este punto y entre este y este, es decir, es una divergencia que tiene aspecto de ir a funcionar en cualquiera de las secuencias. Por tanto, lo normal es que tengamos correcciones. Si la corrección se convierte en un 38-50%, simplemente servirá para hacer un retesteo de la directriz. Pero de cualquier manera, esta era el área de salida y entiendo que no había que mantener la posición más allá de este punto porque tiene cierto riesgo. En la plata no ha habido un recorrido al alza tan claro. Llegamos en primera instancia a cumplir el objetivo más estrecho en el ataque a la zona de 22 y ligeramente por encima de 22 figura, y podíamos haber entrado un poquito más dentro de la estructura bajista. Pero, ¿qué ha ocurrido con la plata? Bueno, pues que después de esta estructura lateral que se formó aquí, fijaos, vamos a hacer el repaso más o menos de lo que ocurrió. Teníamos por un lado el proceso lateral que había durado mucho tiempo, es esta estructura que veis aquí. La proyección de esa estructura daba un objetivo en torno a estos niveles, que como podemos ver se alcanza muy justito, y la idea es que podíamos haber tenido algo más de extensión hacia la zona de 23. ¿Qué ocurre cuando rompe esto? Parece que tenemos una formación triangular aquí de continuación. Voy a pintarla tal y como la teníamos en aquella época. Esta es la formación de continuación. Rompe, hace este amago, pero luego es incapaz de mantener la constancia al alza y se vuelve a perder a la baja. Aquí llega la primera señal de alerta, de debilidad, de no ser capaz de mantener los máximos previos.
el mercado continúa, pero no hay problema porque podíamos manejar de alguna manera una visión de esta es la zona de techo, la voy a hacer doble. Mientras no perdamos este nivel, podemos estar construyendo una formación de consolidación más grande con vistas a rupturas futuras aquí arriba. Sin embargo, ocurre esto. Y cuando ocurre esto, por un lado lo que pasa es que rompemos la secuencia de mínimos crecientes. Ahí rompemos el último mínimo claramente creciente. Si esperábamos a tener una confirmación algo más clara, podíamos haber usado ese mínimo, que era el que componía todo el proceso ascendente de abajo, de la línea verde, y aquí se rompe ese mínimo, y a partir de ese momento comienza un proceso de deterioro muy claro. Después se van rompiendo sucesivas áreas de mínimos de manera consistente, y por tanto va quedando claro que este proceso marca una vuelta mucho más importante que lo que es una mera corrección. ¿Cómo afecta esto a la visión ahora? Bueno, pues lo primero que hay que ver es que el proceso que hemos tenido desde que se produjo este movimiento la podemos pintar ahora así, ¿vale? Y básicamente lo que tenemos es una estructura constructiva con mucha menos intensidad al alza después de este proceso, que aquí se estropea mucho, entramos en esta fase de corrección, aquí surgen divergencias alcistas en RSI y los rebotes que se producen primero aquí y luego aquí son incapaces de superar la directriz antigua que unía los mínimos. Es decir, de alguna manera son movimientos correctivos al alza y no impulsivos. ¿Qué más tengo? Pues lógicamente tengo una secuencia. Desde que marcamos el máximo por encima de 22, tengo una secuencia de máximos descendentes. ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, en principio la sensación que me da es que parte de todo el movimiento constructivo sobre el que basábamos la decisión de compra se ha producido ya, para bien o para mal, muy justo, y estamos en un entorno mucho más complejo. Una ruptura de esta zona es muy probable que lo que haga sea de nuevo mover el mercado hacia la zona principal de soporte. Este área es muy difícil que se rompa a la baja otra vez, o al menos con facilidad, teniendo en cuenta lo que costó romper 20.39, 20.61 al alza. Por tanto, es probable que si el mercado acaba viniendo aquí haya una posibilidad de jugar movimientos alcistas tácticos. Pero cuando ya ha perdido el 100%, das cuenta que las compras las estábamos organizando en torno a estos niveles con la ruptura de esta zona, cuando ya se pierde el 100% del recorrido desde que compramos, habiendo estado rozando o en el mismo objetivo que teníamos previsto, esta opción se convierte no en una opción a mantener desde que teníamos la orden aquí, sino una nueva operación que básicamente se basa en este entorno, en este soporte y en aquello que queramos ver en los gráficos de largo plazo. Por tanto, a mí estos niveles me dice muy poco. Prefiero mucho más, daos cuenta que la directriz que marca toda la unión de mínimos también se está rompiendo, ahí la veis, ¿vale? Todo este proceso ascendente también se ha roto, y ahora lo que estaríamos jugando es saber cuánto de todo el proceso alcista podemos corregir a la baja. Es decir, agarrando el mínimo absoluto desde que empezó toda la recuperación, si corregimos un 50%, volvemos al punto de origen. Y probablemente sea un buen argumento para comprar. Ahora bien, esperar a mantener la posición con vistas a una recuperación cuando es posible que todavía nos quede por ver este proceso de deterioro, personalmente no lo veo claro. ¿Por qué? ¿Cómo creo que habría que actuar? ¿O qué creo que alternativas hay a la gente que todavía tenga posicionamiento en la plata, que no haya podido salirse arriba o no del todo y que todavía esté aguantando la posición, que está a beneficio pero ya cada vez a menos beneficio? Pues personalmente creo que es mejor, como planteé la última vez, intentar rotar posiciones a nuevos activos que rompan. Hasta que no rompan, no, lógicamente. En el caso del platino hemos tenido un ataque clarísimo a esta directriz, la que configura la formación de hombro, cabeza, hombro de vuelta, pero no ha sido capaz de romper. Por tanto, lo que hay que tener es la visión puesta en este activo como alternativa para jugar el recorrido que veis aquí, que es un ataque a la directriz bajista de largo plazo. Un movimiento aquí arriba. ¿Cuál me gusta más que el platino? Lógicamente el níquel. Antes estaba muy lejos, pero nos estamos acercando de manera bastante rápida a la zona crítica. De momento, ¿qué tenemos? Tenemos la ruptura de una tendencia bajista, como podéis ver aquí. Todo este movimiento a la baja se ha roto, hemos pasado a un proceso lateral. Ese proceso lateral en sí lo único que determina es dónde está la zona de soporte y la de resistencia, y ahora mismo lo que tenemos que tener en cuenta es la posibilidad de replicar una operación parecida a la plata en este activo. ¿Dónde estaría la zona
razonable para comprar? Pues cuando se produzca la ruptura, lógicamente, en entornos de esos niveles. ¿Y cuál es el objetivo previsto? Este punto, que es la proyección exactamente del rango lateral. Que ese rango lateral a su vez puede ser un triple, cuádruple bottom, que a la hora de romper nos permite calcular el objetivo como la altura del rango en el que estuvimos sumidos. ¿Y encaja con algún nivel en concreto? Pues con estos suelos de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual esta sería un poco la estrategia a perseguir, y yo personalmente creo que el que tenga algo de posición en la plata igual tiene una buena alternativa para migrar dentro del sector a otro activo con mucho más potencial en el caso de que se confirme esta estructura. Si viésemos un gráfico intraday, lo que vamos a detectar es que hay una secuencia de mínimos creciente, una secuencia de máximos creciente, y que por tanto el aspecto que muestra el gráfico de corto plazo también es bueno. Tendremos esta estructura de aquí. Con lo cual, lo razonable, aunque luego los commodities se mueven con mucha verticalidad, es que a lo mejor tengamos un movimiento de este tipo. ¿De acuerdo? No hay ninguna posibilidad de divergencia bajista, como podéis ver aquí. Estamos ya al nivel del máximo anterior, por tanto no hay mucho riesgo de que la ruptura resulte fallida y esto nos genere una divergencia, así que atentos a esta zona, que probablemente sea de las estrategias que aportan valor en torno a 14.850 más o menos, teniendo en cuenta este máximo, sería un poquito más arriba, 860. Todo ese rango aproximadamente es el que importa. Vale, pues aquí os dejo esta idea de rotación de algún activo tipo metales preciosos a otros metales que van con retraso, y en el resto de las cosas la verdad es que algunas han funcionado bien, como el zinc, pero hasta que no rompan niveles de 2200 seguimos dentro del rango lateral y de la estructura triangular, por tanto difícil tener opinión en este momento, salvo que se extiendan mucho los movimientos de ahora en adelante hacia arriba. Bueno, pues espero que os vaya muy bien en el trading y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.